Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Los muertos no pueden alabar a Dios. Hablamos de los muertos espirituales, aquellos que a causa del pecado no saben, no entienden, no comprenden, pero usted y yo sabemos que a Dios se le alaba, se le adora, a Dios se le exalta y se le glorifica. El Señor le dijo al pueblo judío de sus días: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y habló a un pueblo atado por la religiosidad, por el tradicionalismo, por el engaño, por la falsedad, por la hipocresía y por tantas otras influencias malas que había en ellos. Una de ellas, el pecado les había cegado y no les dejaba ver, entender, comprender que aquel que estaba en medio de ellos era el Salvador del mundo, era el Redentor de ellos, y ellos lo vieron y no lo entendieron, le oyeron y no le comprendieron. Por eso Él les dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos se creían libres, porque el pecado hace que la persona se engañe, cree estar bien cuando está mal. Y el Señor sabía que ellos estaban mal y ellos no quisieron reconocerlo ni aceptarlo. Por eso dice ese texto tan triste de la palabra: a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Qué triste que el Señor, así como en sus días vino a visitar al pueblo judío, y con ese visitar a ese pueblo lo vino a hacer también a toda la humanidad. Hoy, a través de su iglesia, en todo lugar, en toda parte, como en esta noche, el Señor viene a visitarnos a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, para Él mostrarnos, revelarnos, enseñarnos que Él es Dios y que Él está presto para salvar al perdido, para sanar al enfermo, para libertar al cautivo, para romper las cadenas, las ataduras. Y da tristeza que, como en los tiempos de su ministerio, siempre hoy también suceda lo mismo. La gente oiga el mensaje del Evangelio, escuche la voz de Dios a través de la palabra, y la gente endurezca el corazón. Ojalá y no sea con usted, amigo, amiga, en esta noche, porque queremos, con la ayuda del Señor, compartir un tema que nos va a llevar a un evento futuro, a una realidad futura. Le podríamos llamar el último juicio final, porque de eso se trata este pasaje. Cuando el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, el Señor le reveló a través de lo que hemos leído en este pasaje, será ese juicio de delante del gran trono blanco. Ese es el tema que podemos tratar en esta noche a esta palabra: el juicio delante del gran trono blanco. La Biblia habla de muchos juicios. Uno de ellos, y el primero, se originó en el huerto de Edén. Después de que Dios creó a Adán y a Eva, les dio mandamientos y ellos lo desobedecieron. Ellos transgredieron la palabra. Ellos se fueron en contra de lo establecido por Dios. Dios le dijo a Adán que de todo fruto que hubiese en los árboles en el huerto podían comer. Pero le dijo Dios: de un fruto de un árbol en especial no comas, del fruto de este árbol, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y se dejó engañar a través de la serpiente. El diablo engañó a nuestros primeros padres y los llevó a desobedecer a Dios, los llevó a hacer lo contrario a la voluntad de Dios.
Como dice el apóstol San Pablo a los Romanos capítulo 5 versículo 12, así por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23 dice, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a los romanos y en otras de sus cartas, revela que en Adán toda la humanidad hemos muerto. En Adán todos morimos, pero dice la Escritura que en Cristo hemos sido vivificados. Ese pecado de Adán y Eva se transmitió a toda la raza humana. Esa es la razón por la cual nosotros por naturaleza somos pecadores. Nadie va al infierno por ser borracho o por ser ladrón o drogadicto, etcétera, etcétera. ¿Es pecado? Sí. La Biblia dice que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero ¿por qué el hombre, el ser humano, practica el pecado? ¿Por qué es un borracho, un drogadicto, un ladrón, un atracador, un asesino, una ramera, un adúltero, un fornicario, un homosexual, una lesbiana, un religioso, un idólatra, un hechicero, un brujo, un satanista, un mentiroso, un pendenciero, un estafador? ¿Por qué el hombre hace esto? Porque tiene una naturaleza mala, viciada, inclinada al pecado. Esa es la razón por la cual el ser humano es pecador. Y esa es la razón por la cual el ser humano está condenado. Porque dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero dice el apóstol, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El único que tiene el poder y la autoridad de deshacer las obras del diablo y las influencias del pecado en la vida del ser humano se llama Jesucristo. Por eso no hay religión en esta tierra que salve al ser humano. No hay religión que cambie, que transforme a un pecador. No hay religión que le tenga el poder y la autoridad de hacer del pecador, del hombre y de la mujer una persona distinta, diferente. Solamente Cristo, solamente Jesús. Jesús el Salvador, como dice el libro de los Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Solo Cristo perdona, solo Cristo cambia, solo Cristo transforma, solo Cristo rompe las cadenas, las ataduras, solo Cristo echa fuera los demonios, solo Cristo libera a los cautivos, solo Cristo puede cambiar a un hombre, a una mujer de las influencias del pecado y le puede dar también la salvación eterna a su alma. Así que cuando Adán y Eva pecan, Dios los sentenció allí en el huerto de Edén, dice la Biblia. Dios trajo como consecuencia de su desobediencia el justo juicio sobre Adán y sobre Eva. Y usted encuentra a la luz de la Escritura muchos otros juicios que se llevaron a cabo en los días de Noé. Dice la Biblia que el corazón de esa generación era de continuo solamente el mal, sus designios, sus anhelos, sus deseos. Y a Dios le duele en su corazón haber creado al hombre. Pero dice la Escritura que Noé hizo lo agradable delante de los ojos de Dios. Y Dios viene a Noé y le dice, voy a traer un juicio, un diluvio sobre esta tierra. Tú hazte un arca de madera de gofer, la vas a calafatear con brea por dentro y por fuera. Y le vas a hacer 3 aposentos, una puerta y una ventana, porque voy a destruir toda esta generación con un diluvio. Y usted sabe por la Biblia que esto fue una realidad. Esto no es un mito, no es un invento humano. Esto fue una gran realidad que Dios reveló a la luz de las Escrituras para mostrar que Él está en contra del pecado y de la maldad. Que Dios ama al pecador, pero Dios abomina, Dios detesta y Dios aborrece el pecado. Por eso Dios envió a su Hijo, para que Cristo, tomando forma humana, semejante a los hombres, en esa condición de hombre fuera sentenciado para ser juzgado, aunque se le hizo un juicio injusto,
pero dentro de los designios de Dios, dentro de ese programa de redención divina, estaba establecido que Cristo debía de morir, porque no había otra forma, otra manera del ser humano ser redimido. El hombre como hombre no podía redimir al hombre, al ser humano, porque es pecador y porque engendra pecador. Dios como Dios tampoco podía redimir a la humanidad porque había sentenciado al hombre a causa del pecado, y sería Dios violar su propia justicia. Por eso es que Dios se hizo hombre, se humanó. El Espíritu Santo engendró en el vientre de María a Dios, Dios hecho carne, a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, siendo Dios, aceptó pasar por un proceso de gestación y de formación por 9 meses, y aceptó nacer como nace cualquier niño, y aceptó tener un cuerpo humano semejante al de cualquiera de nosotros, con la realidad y con la gran diferencia que en ese cuerpo no había maldad, no había pecado, ni había engaño, porque Él tenía que cumplir con ese programa de salvación, ir a una cruz, y en la cruz convalidar los hechos de redención y de salvación que la deidad había trazado para redención de toda la raza humana. En la cruz del Calvario Cristo llevó nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones. Así como Dios reveló al pueblo judío que la salvación estaba en una mirada que mostraba un gesto de arrepentimiento, como por ejemplo cuando la Biblia nos habla en el Evangelio de San Juan capítulo 3, nuestro Señor Jesucristo echa mano de un acontecimiento que se llevó a cabo en los días de Moisés, cuando dijo: así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasó en el desierto? Que el pueblo murmuró, y esa murmuración subió a la presencia de Dios, y Dios les envió serpientes ardientes en el desierto que los mordían y les inyectaban el veneno y los mataban. Y el pueblo, cuando ve las consecuencias de su pecado, de su murmuración, a través de aquellas serpientes vienen a Moisés para que él ore, ruegue, suplique, implore misericordia a Dios a favor de ellos. Y así lo hizo Moisés. Y Dios en su gracia y misericordia le dijo a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre un asta bien alto, y pregonara en medio del campamento diciéndoles que todo aquel que fuera mordido por la serpiente, solamente con solo mirar la serpiente de bronce puesta en esa asta, era libre de las consecuencias de la mordedura y del veneno de las serpientes. Y así lo hizo Moisés. Y muchos que eran mordidos por las serpientes acataron la voz de Moisés, el mensaje de Dios a través de Moisés. Miraban la serpiente y el veneno no tenía ningún poder sobre la vida de ellos. Pero muchos desobedecieron, eran mordidos por las serpientes y no miraban la serpiente de bronce, y el veneno los mataba. Usted ve que dice la palabra a través del profeta: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Dijo el Señor Jesucristo que todo el que en él creyere será salvo. El que en él creyere no será condenado, pero el que no creyere ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la salvación, que los hombres que creen en Cristo tienen perdón y vida eterna. Pero también la Biblia habla de la condenación, que todos aquellos que oyen la voz de Dios, cierran el corazón y no aceptan ni reconocen su condición de pecador, ni reciben ni aceptan a Jesucristo como Salvador, la Biblia dice que ya están condenados por no haber creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Cristo, todos los seres humanos podemos ser redimidos del pecado y de la muerte. Repito, no hay otro
en esta tierra que pueda dar perdón, salvación y vida eterna. El único es nuestro Señor Jesucristo. Y usted ve muchos otros juicios que hallamos en la Biblia. No queremos entrar en detalle, porque queremos entrar a este pasaje que hemos tomado, que hemos leído en esta noche, donde nosotros vemos al apóstol Juan revelándonos a través de este mensaje de escatología, un suceso, un acontecimiento que se va a llevar a cabo en un tiempo no muy lejano. Primero se llevará a cabo el levantamiento de la iglesia. Segundo, dice la Biblia que se llevará a cabo el período de la gran tribulación. Surgirá el anticristo, el falso profeta. La tierra, los judíos y todas las naciones pasarán por ese horrendo período de el gobierno del anticristo en esta tierra. Posterior a esto, dice la escritura, que el anticristo y el falso profeta serán lanzados vivos a un lago de fuego. Cristo vendrá con su iglesia a establecer un reino milenial en esta tierra. Satanás será atado en el abismo por 1000 años. Y reitero, Cristo reinará con la iglesia por 1000 años. Dice la escritura que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Y luego, después de este engaño, donde el diablo una vez más será derrotado por nuestro Señor Jesucristo, será lanzado al lago de fuego donde estaban el falso profeta, el anticristo, donde habían sido lanzados vivos. Allí también será lanzado el diablo juntamente con todos los demonios. Y posterior a ese suceso, a ese acontecimiento, es que el apóstol Juan nos dice en este pasaje que hemos leído, donde él dice que vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Juan ve un gran trono blanco. No es un trono grandote, no, es grande el trono por el que está sentado en el trono, que es el más grande de todos los grandes, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, está sentado en ese trono blanco, porque ese juicio será un juicio justo. Dios juzgará con justo juicio a todos los pecadores, desde Adán hasta el último mortal, en esa última rebelión de Satanás, antes de ser lanzado al lago de fuego. El apóstol dice que ningún lugar se encontró para ellos, esto es para el cielo y la tierra, porque en el capítulo 21 Dios se da a la tarea de crear cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia de Dios. Esta tierra en la cual nosotros habitamos, dice la Biblia que un día será destruida. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, habla que la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y Juan nos agrega ese detalle más cuando dice: el cielo y la tierra pasarán. El cielo, la atmósfera que rodea nuestra tierra, pasarán juntamente con la tierra. Cristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Dios se da la tarea de crear cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia de Dios. Y después de esto Juan dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Juan ve muertos, muertos que resucitan, grandes y pequeños. Grandes porque está hablando, mencionando y revelando que allí están todos los poderosos de la tierra, los que han sido reyes, príncipes, ricos, gobernadores, gobernantes, todos aquellos que de alguna manera han tenido fama en la tierra. Juan los ve resucitar. También ve a los pequeños, que no se refiere a los niños, porque acuérdese que Cristo dijo de los niños que de los tales es el reino de los cielos. Cuando Juan habla de pequeños, está hablando de la gente del vulgo, de los pobres, de los menesterosos. Está hablando de la gente pobre, pero que aunque pobres, ellos no quisieron aceptar ni reconocer a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Por eso Juan está hablando de que él ve
gente grande y gente pequeña, de pie los ve ante el juicio del gran trono blanco, porque es un juicio no para ser enjuiciados de una manera general. Juan dice de que van a ser enjuiciados de una manera personal, esto es individual. Cada uno dará razón a Dios por las cosas, dice la Biblia, que están escritas en los libros según sus obras, porque Juan acto seguido dice, y los libros fueron abiertos. Habla de libros, así como aquí en la tierra el hombre es muy minucioso para escribir y dejar claro en libros. Por ejemplo, usted ve que el nacimiento de un niño, el niño es llevado por sus padres a una notaría y allí es registrado. Su nombre y su huella, al igual que el nombre de sus padres, queda registrado en un libro en esa notaría. Y así sucesivamente, cuando el hombre peca o se va en contra de las leyes establecidas por un gobierno y es sentenciado por un juez y es condenado, eso queda registrado en libros, en un juzgado, a través de un juez. La persona que es sentenciada y condenada, ese registro queda anotado en ese libro, en ese juzgado. Si el hombre aquí es cuidadoso para hacer estas cosas, cuánto más Dios lo hace en el cielo. Por eso Dios le reveló a Juan y Juan vio libros. Dice, vi los libros que fueron abiertos. Libros en términos plural. Y en términos singular dice, y vi otro libro, el cual es el libro de la vida. Y dice, y fueron juzgados los grandes y los pequeños según sus obras escritas en los libros. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios anota minuciosamente todo lo que una persona hace mientras está en vida en esta tierra. Todo crimen, todo asesinato, todo homicidio, todo robo, todo atraco, toda violación, todo adulterio, toda fornicación. Todo lo que el hombre hace queda registrado en esos libros en el reino de los cielos. Por eso la Biblia dice que Dios llamará a cada uno para que sea sentenciado, y en el cielo Dios le mostrará, si usted me permite, como una manera de Dios revelarle la película de lo que fue su vida, para que la persona vea a través de lo que él hizo, lo que él practicó, en esa forma, en esa manera de Dios mostrar y revelar todo lo que mientras estuvo en su plena conciencia esa persona hizo, para que se cumpla lo que dice la Escritura, que Dios juzgará con justo juicio. Y dice la Escritura que basta con que la persona no tenga su nombre escrito en el libro de la vida, porque así como hay libros donde Dios anota todo lo malo que individualmente cada persona hace en su cuerpo en esta tierra mientras tiene vida, también dice la Biblia que hay otro libro, el cual llama Dios el libro de la vida, donde Dios anota el nombre de toda persona que en vida oye el evangelio, escucha la palabra de Dios, y a través del mensaje del evangelio Dios le da a entender al pecador, a la persona que necesita de Cristo para ser salvo. Y cuando la persona se arrepiente y viene a Cristo humillado, reconociendo su condición de pecador y aceptando a Cristo como Salvador, la Biblia dice que su nombre, el nombre de esa persona, es escrito en el libro de la vida. Por eso es que el apóstol Pablo habla a la iglesia y dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué dice que nuestra ciudadanía está en los cielos? Porque nosotros no somos de esta tierra, nosotros somos del cielo. Nosotros no tenemos aquí un lugar permanente, somos peregrinos y extranjeros que por haber puesto nuestra fe y nuestra confianza en la persona de nuestro Señor Jesucristo, nos hemos desprendido de todas las cosas que esta tierra un día nos brindó para poner nuestro corazón, como dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, le dijo a los judíos: si creéis en Dios, creed también en mí.
en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando me hubiere ido y os hubiere preparado lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cristo fue a preparar lugar, no solamente para los judíos que habían creído en Él, sino también para todos aquellos que a lo largo de la historia de la iglesia en esta tierra habríamos de creer en Él como nuestro único Señor, Salvador y Redentor. Si usted tiene a Cristo en su corazón, su nombre está escrito en el libro de la vida. Si Cristo está entronado en tu vida, en tu ser, usted es un ciudadano del cielo. Usted no es de esta tierra. Usted sabe por la palabra que usted es un peregrino, un extranjero que está aquí por un breve tiempo, pero que nos están esperando bendiciones que la mente humana no alcanza a captar, a entender, a comprender. Las tiene Dios preparadas en los cielos para todos los que le aman. Por eso decimos, apoyados en la palabra de Dios, amigo, amiga, vale la pena darle la espalda al diablo, al mundo, al pecado. Vale la pena abrazar a Jesucristo, humillarse ante nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena despojarse del pecado, la impiedad y los deseos mundanos. Vale la pena practicar el evangelio, como dijo el gran apóstol San Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios que salva al pecador, que rescata al pecador de las influencias del pecado, de los flagelos del pecado. Cuando el pecador ve y entiende y experimenta en su vida que ni la religión, ni la familia, ni el dinero, aún para muchos ni la cárcel, ni la sociedad, ni un gobierno, ni ninguna institución humana en esta tierra ha tenido ni tendrá el poder, la autoridad de salvarle, de cambiarle, de transformarle. Nosotros, la iglesia, tenemos un mensaje de Dios para todas esas personas, para decirles: en Cristo hay esperanza, en Cristo hay perdón, en Cristo hay paz, en Cristo hay gozo, en Cristo hay felicidad, en Cristo hay perdón de pecados y en Cristo hay salvación del alma. La iglesia de Jesucristo somos un testimonio viviente en esta tierra para mostrarle a nuestros familiares, amigos, vecinos, conocidos y hasta desconocidos lo que el evangelio de Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Para los amigos, la palabra evangelio significa buenas nuevas, que están siempre refiriéndose a la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él trajo esas buenas nuevas de salvación del cielo a la tierra, a la humanidad, para que todo aquel que escuche y crea a las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo lo acepte y lo reciba, sus pecados le sean perdonados y su alma sea salva. Juan está viendo todos estos muertos ya resucitados de pie ante el juicio del gran trono blanco, y Juan los está viendo enjuiciados en un juicio individual, lo hemos dicho, según las obras escritas, dice la palabra, en esos libros. Y luego dice el apóstol: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? El lago de fuego es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Es la total y eterna separación del ser humano de su creador. Amigo, hermano, muerte no es cesación de vida. Muerte es separación. Por ejemplo, la muerte física separa lo mortal de lo inmortal. Cristo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, el alma no pueden matar. Cuando la muerte llega a una persona, hablamos de la muerte física, lo que ésta hace es separar el cuerpo físico del alma. Eso es muerte. Muerte es separación. Por eso aquí habla de la muerte segunda, que es la total y eterna separación del ser humano de su creador, para ser lanzado a ese lago
que arde con fuego y azufre. Por toda una eternidad, el hombre, el ser humano, el diablo, los demonios serán lanzados a ese lugar. Pasarán cientos de miles y miles y miles de billones y billones y billones de años. Pasará toda una eternidad y el diablo, los demonios y todo ser humano que no quiso aceptar y reconocer a Jesucristo estarán por toda esa eternidad en ese lugar tan cruel llamado el lago de fuego, que la Biblia lo describe como la muerte segunda. Esto es la eterna separación de el ser humano de su creador. Por eso es que tenemos que predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hay que predicar la palabra de Dios. No podemos predicar otra cosa diferente sino a Jesucristo como Redentor y como Salvador, como el que perdona los pecados, como el que salva las almas. Pero también tenemos que predicarle no solamente a la gente que no conoce de Cristo, también tenemos que predicarle la palabra de Dios al pueblo de Dios, porque hoy hay mucho indiferente, mucho perezoso, mucho negligente, hoy hay mucho conformista, hoy hay mucho cristiano, hombre y mujer, mundanos dentro de las congregaciones, adormecidos por la pereza, por la negligencia, adormecidos por las influencias que este mundo malo está ofreciendo. Hay que predicar por la palabra y mostrar por la escritura, como el Señor le dijo a Moisés cuando él se atrevió a decirle que si él no hacía algo a favor de ese pueblo, la nación de Israel, cuando Dios le dijo: quítate, hazte a un lado, voy a destruir toda esta nación y a ti te voy a poner sobre gente mejor que ellos. Moisés intercedió, rogó, suplicó, imploró a Dios diciendo: no lo hagas, porque ¿qué van a pensar y a decir las demás naciones? Que tú sacaste a este pueblo de Egipto para traerlo a este desierto y matarlo. Y se atrevió a decirle a Dios: y si no, bórrame de tu libro donde me has escrito. Y Dios le dijo a Moisés: al que pecare, a ese borraré yo de mi libro. Eso está escrito en el Antiguo Testamento, pero también está escrito en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor envió a sus discípulos de dos en dos y les dio poder y autoridad de sanar enfermos y de echar fuera demonios, dice que ellos vinieron, regresaron a Cristo con un informe alentador: Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y el Señor, para corroborarles esa victoria, les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero luego les dio un mensaje: pero no se regocijen de que los demonios se les sujetan en mi nombre. Gozaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ese es el gozo más grande que nosotros podamos tener. Saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero también tener cuidado, porque nuestro nombre se puede borrar del libro de la vida. El que peca, el que practica pecado, el que esconde pecado, el que no confiesa el pecado, el que está dentro de una iglesia, dentro de una congregación con Biblia y ora y ayuna y canta y alaba y adora y ofrenda y diezma, pero es un hipócrita dentro de la congregación, se ve igual a los demás cristianos, como dice la Biblia en el Evangelio de San Mateo capítulo 25, cuando nos habla de 10 vírgenes que fueron invitadas a las bodas. Y usted ve que las 10 se veían iguales en todo. Las 10 fueron invitadas. Las 10 tenían lámparas. Las 10 lámparas estaban encendidas. Las 10 acudieron al lugar donde el esposo habría de llegar. Las 10, dice la Biblia, cabecearon y se durmieron. Las 10 se veían iguales en todo. Pero se vio una diferencia cuando se oyó el rumor: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y dice la Biblia que las 10 despertaron. Y dice que las 10 agitaron sus lámparas porque se estaban apagando. Pero allí es donde se ve la diferencia, porque 5 de ellas eran prudentes, habían llevado en una vasija adicional aceite por si el esposo tardaba en venir, mientras que habían otras 5 que la Biblia les llama insensatas,
Porque tal vez dijeron, no necesitamos hacer tanto, no necesitamos cargar tanto, no necesitamos llevar aceite, el esposo puede llegar temprano. Y esas insensatas vinieron donde sus amigas prudentes y les dijeron, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Y entonces las prudentes les dijeron, id a los que venden y comprad. Y mientras ellas fueron a comprar aceite, el esposo vino, entró con ellas a las bodas. Y dice la Biblia, entró con las 5 prudentes a las bodas y se cerró la puerta. Y luego llegaron las 5 vírgenes insensatas. Ya habían adquirido aceite, habían comprado aceite, habían pagado un precio para tener aceite. Pero ya fue un precio que pagaron demasiado tarde, porque llegaron a tocar la puerta y desde adentro les respondieron diciendo, no os conozco, no sé quién sois. Eso es lo que la Biblia enseña. Usted ve que en la congregación todos nos vemos igual, todos los cristianos, todos en nuestra manera de vestir, de cantar, de alabar, de adorar, de tener la Biblia, de dar una ofrenda, de hacer muchas cosas como cristianos. Pero hay algo que no se puede imitar en todos aquellos que viven una vida de engaño, de falsedad y de hipocresía. Y es la santidad, la obediencia a Dios y a la palabra. Por eso es que dice la Biblia que un día cuando el Señor venga a levantar su iglesia, los que viven en obediencia y en santidad, los que han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos, los que están obedeciendo la palabra de Dios, los que están peleando la batalla contra el diablo, contra los demonios, contra las tinieblas, los que están ganando almas para el reino de los cielos, los que no se cansan de hacer el bien, los que vencen con el bien el mal, los que usted los ve que viven en santidad, en espíritu, en alma y en cuerpo. Dice la Biblia que Cristo vendrá y ellos serán raptados, serán levantados de esta tierra y serán llevados al reino de los cielos. Y se cumplirá también lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, predicamos, oramos por los enfermos y fueron sanados. Pero el Señor les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Aquí hay que marcar diferencia, mis amados hermanos. La iglesia de Jesucristo es única en el tiempo y en la eternidad. Y la iglesia de Jesucristo está compuesta es por pecadores arrepentidos, hombres y mujeres que de verdad y con sinceridad le dieron la espalda al pecado, a la maldad, a la iniquidad, a las transgresiones, a las rebeliones y a todo lo que Dios abomina y detesta y aborrece en esta tierra. Pero muchos creen que el evangelio es un juego, que es un pasatiempo, que pueden entrar al evangelio y pueden vivir una vida doble, una vida de engaño, una vida de falsedad, una vida de pecado. Pero escrito está, San Pablo inspirado por el Espíritu Santo dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para su espíritu, de su espíritu segará vida eterna. Hoy hay muchas religiones falsas, religiones mentirosas, con hombres que practican también esas religiones, que son engañadores, que son falsos maestros, falsos predicadores, falsos pastores. Hoy hay mucho pueblo que dice ser evangélico, pero viven una vida de mundanalidad. No tienen diferencia con el mundo, se ven igualitos al mundo. La iglesia de Jesucristo no. Por eso usted ve que el pueblo judío vio en Cristo una persona diferente a todos los judíos. Aquel hombre llamado Nicodemo vino a Cristo de noche, era un maestro de los judíos, y usted ve que vino a Jesús diciendo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Mire que vino reconociendo que Jesús había venido de Dios, vino diciendo, sabemos. Y ese sabemos
involucraba a mucha gente y lo involucraba también a él, de que usted ha venido de Dios, porque nadie hace milagros como los que usted hace si Dios no está con él. Por eso usted ve que Cristo fue claro y contundente con Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Le habló, le reveló de que para poder ir al cielo, él tenía que nacer de nuevo. Y claro, él era un hombre humano, él era un predicador de la ley de Moisés, era un maestro de la ley de Moisés, pero era un carnal, era un hombre que no sabía nada de la vida espiritual, porque preguntó: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Pero el Señor fue claro cuando le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cristo pone la carne en su lugar y pone el Espíritu en su lugar. Claro, en el Evangelio no se puede vivir según la carne, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y hoy hay mucho fornicario dentro de las congregaciones, mucho adúltero, mucho mentiroso, mucho falso, mucho cristiano que presta dinero y no paga. Hoy hay mucho cristiano que vive una vida doble, que mientras están en el templo, su manera de cantar, su manera de vestir, su manera de ser es diferente, pero cuando salen del templo son iguales a cualquier mundano, a cualquier mundana. Son muestras claras y tangibles que son personas que no han nacido de nuevo. ¿Cuántos de esos cristianos a lo largo de la historia de la iglesia que han muerto, hoy sus almas se encuentran en el infierno, donde un día, como dice la Escritura, el infierno entregará a los muertos que hay en él, la muerte entregará a los muertos que hay en ella, el mar entregará a los muertos que hay en él, y comparecerán ante el juicio del gran trono blanco? Y fueron cristianos, entre comillas, evangélicos, pero no vivieron la vida de Dios. Vivieron una vida a su amaño, a su antojo. Vivieron una vida mundana, una vida carnal. ¿Cuántos de ellos van a estar allá ante el juicio del gran trono blanco? Por eso en esta noche, amigo, amiga, usted necesita a Cristo para poder ser salvo. El único que puede perdonar tus pecados se llama Jesucristo. Pero también usted, hermano, hermana, usted que está viviendo una vida desagradable delante de los ojos de Dios, usted que vive una vida sin oración, sin santidad, sin obediencia, sin entrega, sin sacrificio, usted que vive una vida donde no hay un altar allí levantado dentro de su vida, donde no hay un sacrificio y no hay un fuego encendido por la presencia y el poder del Espíritu Santo, esta es una noche para que usted venga a la presencia de Dios y usted le pida perdón a Dios y renuncie al pecado, a la impiedad y a los deseos mundanos, y desde esta noche usted empiece a crucificar su carne con sus pasiones y con sus deseos, y te vuelvas a Dios, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Esta es una noche de perdón, de salvación y de vida eterna. Y también es una noche de sanidad y de milagros, porque si usted necesita un milagro de parte de Cristo en esta noche en su cuerpo, aquí está el que sana toda enfermedad y toda dolencia en medio del pueblo, porque aquí el Señor está presto para perdonar tus pecados y para romper las cadenas y las ataduras. Es mejor ser redargüidos por Dios y por su palabra. Y como dice el apóstol San Pablo, es mejor ser contristados, entristecidos por Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para vida. Si usted tiene un pecado oculto, venga, confiéselo a Dios. No esconda más el pecado, porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Si usted ha cometido adulterio, ha practicado fornicación, hermano, hermana, jovencito, jovencita, hombre o mujer, soltero, soltera, usted casado, casada, usted ha hecho cosas que son desagradables ante los ojos de Dios. Su nombre, si un día estuvo escrito en el libro de la vida, hoy está borrado.
Dígale al Señor, perdóname. No le dé miedo, no le dé pena. Dele miedo, como dice la Escritura en el libro de los Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dele miedo de eso. Déjese tocar por Dios. Recuerde que esta noche usted o este servidor podemos partir a la eternidad. Y Dios no viene a hablar por hablar. Dios viene a ministrar su palabra con un propósito. Dice la Escritura, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día aceptable, es el día de salvación. Usted tendrá que darle cuentas a Dios, afligido, angustiado, angustiada, porque usted ha pecado, porque usted ha hecho cosas que a Dios desagradan, porque usted ha ocultado el pecado que Dios detesta y aborrece. Este llamado es para los hermanos o hermanas que viven una vida de engaño, de falsedad, de hipocresía. No siga practicando más el mal y no siga siendo un engañador, que no se deje engañar más. Como dice la Escritura a los Hebreos, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Usted y yo no vamos a ir al cielo forzados. Al cielo vamos a ir porque voluntariamente nos arrepentimos. Padre, mira a estos hermanos y hermanas. Tú sabes hasta dónde ellos han fallado. Palabra dice que el que a ti viene, tú no lo echas fuera. Perdónales. En este momento, Señor, tu sangre les limpie de todo pecado y rompe toda atadura que el pecado haya producido en su mente, en su corazón, en su vida, en su ser. Reprendo toda influencia del mal en su vida, en su ser, en el nombre de Jesús. Que tu gracia y tu misericordia le perdone, le levante y le ayude, Señor, a despojarse de esos vestidos harapientos que revelan una naturaleza viciada al mal, que se vistan del hombre nuevo, creado según Dios. Perdónales, Señor, perdónales en el nombre de Jesús y ayúdales. Tu palabra dice que el que confiesa el pecado y se aparta alcanza misericordia. Tu palabra dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En Cristo Jesús, así lo declaro hecho.